aquí me da 10 y esto pues me alcanza para tener 450 mililitros. Esto quiere decir que si divido 450 entre esos 10 va a tener 45 de distensibilidad dinámica. Entonces, ¿cuánto le voy a poner al paciente? Depende de su distensibilidad. Si el paciente tuviera 30 de distensibilidad o un valor diferente, simplemente voy a calcular con cuánto de esa diferencia del PIB y la presión inspiratoria me alcanza para tener ese volumen tidal. Pueden calcular la distensibilidad o lo pueden hacer a prueba y error, subiendo y bajando la presión inspiratoria. Pero aquí viene el detalle, en algunos ventiladores equivale no a la diferencia entre la presión inspiratoria y el PIB, sino a la suma de las dos. O sea, directamente la presión pico es la presión inspiratoria más el PIB, me da 13, en este caso me marco un poco por abajo por el esfuerzo del paciente, pero aquí lo que me va a dar el volumen tidal es este 8 de presión inspiratoria. Entonces, mucho cuidado porque este 8 en otra marca ventilatoria es 13 en realidad, ¿no? Y equivalen a exactamente lo mismo, a una presión de control que me va a dar un volumen tidal. Y bueno, el paso 2 es programar la frecuencia, que es el disparo en las variables de fase. Y generalmente vamos a programar para empezar frecuencias de 12 a 18. Una vez que ya elegimos el volumen tidal, la frecuencia sería el siguiente paso para determinar el volumen minuto. Entonces hay que monitorizarlo. Y un detalle con la frecuencia es que la frecuencia que yo programo es la frecuencia mínima siempre. O sea, yo puedo programar 18, pero el paciente tener 24, a menos que lo relaje, se va a dejar llevar por estos 18 que programé. Entonces hay un botón, todos los ventiladores están en diferente lugar, se llama disparo, ¿no? O trigger. Entonces tengo que buscarlo, en esta marca se busca así. No está generalmente a la vista, a excepción que sea una vea o un vela. Y ya le programo ese trigger, que generalmente lo programamos por flujo a 2 litros por minuto. Y bueno, lo que les comentaba es monitorizar el volumen minuto, es importante, es el volumen minuto, es la frecuencia por el volumen tidal y finalmente lo voy a tener ahí, ¿no? Este va a ser el principal determinante de cuánto voy a tener de CO2, entonces si programo frecuencias bajas y volúmenes tidales de 6, pues voy a tener un paciente que va a retener CO2, ¿no? Y en pacientes que tienen un buen bicarbonato, podemos tener hipercarbia permisiva, pero en otros con falla renal y acidosis metabólica, pues no nos va a permitir tener volúmenes minuto tan bajos. El número 3 es el tiempo inspiratorio. Aquí hay tres escuelas de programación para los fabricantes. Una es el tiempo inspiratorio. Generalmente los modos por presión siempre se programan por tiempo inspiratorio y esto es cuánto va a durar la inspiración. En variables de fase a esto le llamamos el ciclado. Y esta determinación de cuánto va a durar el tiempo inspiratorio tiene que ver también con el tiempo total ventilatorio. Entonces, tengo el tiempo total ventilatorio, tengo un periodo de inspiración y un periodo de expiración, y esto va a ser la relación IE. Generalmente yo ajusto el tiempo inspiratorio, de acuerdo a la frecuencia que ya tengo, para mantener una relación de tiempo inspiratorio de 1 a 2. Esto es, si tengo un segundo de inspiración, voy a tener 2 segundos de expiración. Si esto considerando que tuviera una frecuencia de 20, por ejemplo, y tuviera un tiempo total de 3, ¿no? Y la relación puede cambiar a irse a 1 a 3. Algunas marcas de ventiladores como el Enstrom ya traen este botón, dice relación IE 1 a 2, pero no es la relación real, es la relación que usted programa. Entonces, si ustedes presionan este botón, lo que aparece es el tiempo inspiratorio en realidad. Entonces, esa es la segunda escuela de los fabricantes de modos ventilatorios. Y la otra, que lo van a encontrar en ventiladores como Vela o Draeger o algunos, o en los AVEA, por ejemplo, cuando manejan modo volumen directamente, lo que vamos a programar no es el tiempo, vamos a programar un flujo inspiratorio, que puede ser cuadrático o puede ser decelerante, o un poco sinusoidal o autorregulable, como en Draeger, pero
A mayor flujo vamos a tener un menor tiempo, es una relación inversamente proporcional, y a menor flujo voy a tener mayor tiempo. Entonces hay que buscar ese botón que dice flujo si no encontramos uno que dice tiempo. Drager tiene los dos, puede tener tiempo y puede tener flujo. Y esta es una forma de programar algo que se llama pausa inspiratoria en modo volumen. En otros ventiladores como Vela o como Avea o como Engstrom, directamente vamos a tener un botón que dice pausa inspiratoria. En Drager no, en Drager tenemos que hacer el cálculo del flujo y del tiempo para lo que me sobre de tiempo sea la pausa. Y bueno, la variable número 4 que vamos a programar en todos los ventiladores se llama PEP. Generalmente todos los ventiladores tienen esta nomenclatura de PEP, pero en algunos se puede llamar presión baja, por ejemplo. Y pues bueno, aquí es fácil ubicar la presión al final de la expiración. Generalmente pues vamos a empezar en 5, FIOs al 100 y vamos a ir haciendo incrementos de acuerdo a dos cosas, las metas de oxigenación y la otra es de acuerdo a la presión pico o la presión meseta que va a ser la importante, porque es un marcador de barotrauma. Entonces, lo más sencillo es utilizar estas tablas, las tablas del bajo PIB y el alto PIB en relación a la FIO2, ¿no? Si yo empiezo con FIO2 al 100% y luego empiezo con PIB de 5, puedo ir haciendo incrementos cada 5 o 10 minutos, de tal manera que alcance una meta de oxigenación. Una vez que ya tengo la meta de oxigenación en saturación, ya puedo ir haciendo descensos de la FIO2 e incrementos de la PEP hasta lograr empatar esta tabla, ¿no? Hay dos escuelas del manejo del PIB, el bajo PIB y el alto PIB. Realmente no se ha demostrado que alguna sea mejor que otra. Sí hay una tendencia a que el alto PIB en pacientes que tienen ART severo, con PAFIs bajas, pues vamos a encontrar que podría beneficiarles más en mortalidad y en días de ventilación mecánica. Pero es válido cualquiera de las dos. En ocasiones podemos utilizar alto PIB si el paciente tiene una buena mecánica ventilatoria, pero en ocasiones tenemos que utilizar bajo PIB si el paciente no tiene una buena mecánica ventilatoria. Y precisamente esa mecánica ventilatoria la tenemos que monitorizar porque no queremos ocasionarle daño al paciente, más daño del que ya tiene. Entonces, el ventilador no es una máquina que va a curar al paciente, le va a dar soporte vital, pero si no está bien programada, puede contribuir a la mortalidad del paciente. Entonces, tenemos que vigilar que no haga un daño inducido por ventilador, conocido como BILI, que es el barotrauma, el biotrauma, el volutrauma y el atletrauma, ¿no? Entonces, hay diferentes parámetros que me van a ayudar a monitorizar esto. Uno de ellos es la presión plató. Prácticamente todos los ventiladores modernos tienen la opción de tomar la presión plató. Si no la tiene, hay que utilizar la presión pico, que sería una mala idea, porque no siempre están relacionadas, ¿no? Cuando hay problemas de resistencia a la vía aérea, estas dos se desfasan bastante. Y lo que sería, hay que vigilar la relación IE por el tiempo inspiratorio y la frecuencia. Y otra cosa que yo voy a sugerir, especialmente para este tipo de pacientes, es medir la presión del globo endotraqueal. Y ahorita les digo por qué. Bueno, ¿cómo medir la presión inspiratoria y cada cuándo la tengo que medir? Se recomienda medir por lo menos cada 4 horas, ¿no? Si el ventilador es modo volumen y queda algo de pausa, me va a estar dando un valor de presión plató prácticamente cada ventilación. Si no la tengo, o de todas maneras se recomienda medir porque debo hacer una oclusión por arriba de 0.5 segundos, entonces hay que buscar el botón que dice maniobras especiales, o en algunos ventiladores ya viene pausa inspiratoria, o por ejemplo en Vela viene un pulmón con una flecha hacia abajo, y ese botón se puede presionar por un tiempo determinado, mayor a 0.5 segundos, o se presiona una vez y se programa un tiempo, ¿no? Dependiendo del modelo del ventilador. Pero hay que medirla por lo menos cada 4 horas y tenerla siempre en mente, porque una presión plató por arriba de 30 me puede generar barotrauma. Entonces, la recomendación es tenerla siempre por abajo de 20, ¿no? Y ahí está, presiono el botón, se hace una pausa, vean esta curva azul,
cómo hace la pausa con flujo cero y pues ahí la puedo medir. En algunos pacientes que tienen disincronía no se puede medir porque tiene mucho esfuerzo respiratorio, entonces sí es importante que vean la curva, que la curva sea plana, ¿no? El paciente hace una curva que sube y sube y sube en lugar de hacer una plató, en lugar de hacer una meseta, esa no es válida. Y luego tenemos que esa presión plató pues está determinada principalmente por el volumen que yo programé y la PEP que yo programé. Entonces, si le subo a la PEP, va a subir la plató. Si le subo al volumen tidal, va a subir la plató. Si bajo el volumen tidal y subo la PEP, pues puedo equilibrar, ¿no? Entonces, es la estrategia que vamos a utilizar para ir reprogramando el ventilador a lo que teníamos de manera inicial. Y pues la relación IE es algo que hay que monitorizar. Siempre la relación IE está influenciada por el tiempo inspiratorio y por la frecuencia. Entonces, a mayor frecuencia, debo de tener un tiempo inspiratorio menor o un flujo inspiratorio mayor, ¿no? De acuerdo a lo previamente comentado, de tal manera que pueda mantener una relación IE por lo menos 1:2. Aunque en algunas ocasiones en pacientes con ARDS, hipoxemia, utilizamos relaciones 1:1. Sobre todo si no tienen retención de CO2 o no tienen problemas de resistencia en la vía aérea elevada, no tienen autopip o hiperinsuflación dinámica, que sería el equivalente, podemos utilizar relaciones más cortas, 1:1.5 o 1:1. Eso mejoraría la oxigenación. Y algo que les voy a recomendar que monitoricen es el porcentaje de fuga, ¿no? El porcentaje de fuga es de vital importancia en pacientes con COVID porque, bueno, el paciente está, la fuga es mínima con un circuito que está colocado con una nariz artificial, con un filtro y aparte tiene un filtro en la rama inspiratoria, un filtro EPA, pero si el tubo endotraqueal no está bien inflado, se va a fugar una buena parte de la ventilación y eso no solamente genera un problema de ventilación y de pérdida de presión dentro de los alvéolos, y eso pues empeora el intercambio gaseoso, sino que aparte aeroliza al personal de salud que está cerca. Entonces hay que tratar de siempre monitorizar esas presiones que estén entre 20 y 30 centímetros de agua, por lo menos cada turno. Bueno, ¿y cómo vamos a lograr las metas de la ventilación mecánica? Principalmente hay tres, basado en lo que propone la ARTS Network, que es, número uno, pues que mejore la oxigenación y que se mantenga esta oxigenación con una P2 de 55-80 o una saturación de 88-95. Una presión plató siempre por abajo de 30 y un pH que se mantenga por lo menos de 7.30 a 7.45. Y estas son las determinantes de estas metas. Principalmente tenemos a la FiO2, que nos mejora la oxigenación, pero siempre hay que tratar de mantener la FiO2 lo más bajo posible, o algunos autores dicen por lo menos por abajo de 60 o menos, ¿no? Y la meta de oxigenación también está influenciada por la presión media. La presión media puede incrementarse a través de la PEP o también de la presión pico, un mayor volumen tidal. Sin embargo, aumentar el volumen tidal no mejora tanto la oxigenación como aumentar PEP y sí me genera volutrauma y eventualmente me puede generar barotrauma. Entonces, aumentar la presión inspiratoria o el volumen tidal no sería la mejor estrategia para mejorar la oxigenación, pero sí la PEP es bastante seguro. Y bueno, aquí está, como titulamos, bueno, tomamos la FiO2, tomamos la PEP y vamos a ir, por un lado, incrementando la PEP si el paciente satura a menos de 88%, y una vez que ya estén metas, podemos pensar en bajar la FiO2, ¿no? Siempre y cuando la saturación sea mayor a 95%, hasta lograr empatar, de acuerdo a la tabla que previamente les había comentado, siempre vigilando, pues, la presión plató, porque un incremento en la PEP pues me ocasiona un incremento en la presión plató. Y ahí está. Entonces, tengo que, el siguiente paso sería mantener volúmenes tidales por abajo de 8 y me puedo ir tan abajo como 4. Entonces, 4 por kilo y puedo ir bajando el volumen tidal. Esto me va a bajar la plató. Por ejemplo, aquí ya se pasó de plató, tuve que subir la PEP y ya rebasé la meta de plató bajo el volumen tidal, ¿no?
y tengo que estar vigilándola por lo menos cada 4 horas. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, si está más de 30, le bajo el volumen tidal 1 por kilo. Si estaba en 6, lo bajo a 5. Si estaba en 8, lo bajo